Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de Argentina. Buenas noticias. ¿Por qué? Porque Milei acaba de cumplir 2 años al frente de la presidencia del país y, por tanto, es momento de hacer balance, tanto económico como político. Son muchos, muchísimos los analistas y economistas de medio pelo, más allá de todo el zurderío mundial, que hace ahora 2 años pronosticaron el cataclismo en Argentina, tras la histórica victoria de Milei en las urnas. Entonces, dijeron, nos contaron que la brutal crisis económica que sufría el país, lejos de mejorar, empeoraría aún más. Dijeron que su gobierno no duraría. ¿Por qué? Porque el pueblo saldría en masa a la calle en señal de protesta, que no podría gobernar debido a su escasa representación parlamentaria, que no podría aprobar ninguna ley ni reforma y que los recortes de gasto agravarían la recesión y causarían hambre y desolación, que la inflación seguiría subiendo, en fin. Nos contaron hace 2 años que el ascenso de Milei al poder sería un desastre absoluto para Argentina. Pero lo bueno, amigos, es que el tiempo pone a cada uno en su lugar, en su sitio. Siempre, siempre y en todo lugar. Y como la izquierda no tiene ni puñetera idea de economía, como son todos una panda de analfabetos, de ignorantes, de sectarios, cuando no, directamente de corruptos y criminales, expertos en arruinar países y esclavizar a personas, han fallado más que una escopeta de feria. Pero, vamos a ver, ¿qué esperaban? Ahora, 2 años después, muchos se sorprenden del enorme éxito que está cosechando Milei. Pero esto, sin embargo, no es ninguna sorpresa para los que conocen mínimamente los fundamentos económicos, que no son otros que los fundamentos de la libertad. Y para los que conocían y conocen las profundas convicciones ideológicas y morales del presidente argentino. Tan solo era cuestión de tiempo. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo, está a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Un libro en el que explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, como uno rico, como es el caso de España, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo, porque el socialismo mata, amigos. El socialismo es ruina, así que despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace a Amazon para poder comprarlo. Milei cumple 2 años al frente del gobierno y estos son tan solo algunos de los titulares que ha publicado la prensa en España. Fijaos, este es el primero del diario La Razón. 2 años de Milei, un éxito rotundo. Cuando se abandonan las políticas socialistas, cae la pobreza y entra la riqueza. Normal, el socialismo es miseria. No hay ni un solo país socialista, ni en la historia, ni en el mundo, que haya tenido éxito. Y su fracaso nada tiene que ver con unos u otros políticos, ya que el problema no está en las personas, es decir, en quién ejecuta el plan, sino que el problema está en las ideas, es decir, en el plan mismo. El socialismo no funciona porque no puede funcionar, es así de simple, así de sencillo. No funciona porque el socialismo va en contra de las leyes de la naturaleza, en contra de las leyes de la economía y de la acción humana. Esto no es nuevo, ya lo demostró en su día la Escuela Austríaca de Economía, el liberalismo económico hace más de un siglo. Es lo que se conoce como la imposibilidad del cálculo económico y es lo que explica, entre otras cosas, el colapso de la Unión Soviética. Por eso mismo, el socialismo es ruina, ruina y destrucción allí donde gobierna. Siempre acaba de la misma forma, acaba mal. Y a más socialismo, peores resultados. Es así de simple. Fijaos en este otro titular.
En este caso, titular del diario El Economista. El milagroso desplome de la pobreza en la Argentina de Milei y el éxito de su plan rompen todos los esquemas de la economía. El problema de este titular es que es algo engañoso, ya que el éxito de Milei no es ningún milagro. Los milagros hacen alusión a algo imposible. Y el éxito que está cosechando Milei, por el contrario, era previsible, era lo esperable. En este mismo programa ya avanzamos hace 2 años que Argentina saldría de la crisis, que volvería a crecer, que la inflación bajaría y la pobreza se reduciría, que Argentina, en definitiva, empezaría a salir del pozo. Y oye, tal cual. ¿Significa esto que soy una especie de adivino, una especie de profeta? Pues no, evidentemente. Soy analista, pero un analista que, a diferencia de sociatas y progres, que son todos una panda de tuercebotas, conoce las leyes de la economía. Cuando cumples las leyes, el resultado es positivo, mientras que si las incumples o te apartas de ellas, el resultado será negativo. Esto es tan simple como la ley de la gravedad. No puedes pretender tirar una piedra al aire y esperar a que no te caiga en la cabeza. Es imposible. Pues bien, eso es lo que una y otra vez hacen los socialistas de todo color y condición. Se dedican a tirar piedras al aire con la esperanza de que no caigan, pero caen. Y el problema, el gran problema, es que nos abren la cabeza a todos. Bueno, y llegados a este punto, ¿cuáles son esos logros? ¿En qué consiste el éxito que está cosechando Milei? Pues vayamos a los datos. Fijaos en este gráfico. Estos son datos oficiales recopilados por Santiago Santurio, diputado de La Libertad Avanza, el partido de Milei. En diciembre del año 2023, cuando Milei llega al gobierno, el 53% de la población estaba en situación de pobreza. Hoy ha bajado al 32%. La indigencia ha pasado del 18 al 7% de la población. La inflación se ha desplomado del 211% interanual al 31%. El riesgo país, es decir, la prima de interés que tiene que pagar el Estado argentino para financiarse los mercados, en comparación con Estados Unidos, ha caído de 1.935 puntos a 600 puntos básicos. El tamaño del Estado se ha reducido de 18 a 9 ministerios. Los piquetes sindicales, es decir, las huelgas violentas en las calles que obligaban a cerrar empresas y negocios, han desaparecido por completo. De más de 8.000 bajo el gobierno anterior de Alberto Fernández a tan solo 0. Es decir, no hay huelgas violentas, no hay piquetes en las calles bajo el gobierno de Javier Milei. También se han derogado, eliminado o simplificado más de 13.000 normas y artículos legislativos y además la criminalidad y la delincuencia están bajando en las calles. Datos oficiales, insisto, esto es lo que hay y lo demás, amigos, son cuentos, cuentos de rojos. Cuentos de rojos, ya sabéis lo que dice el dicho, hambre y piojos. Tiempo de rojos, hambre y piojos. Pues estos son lo que se aparte de este discurso, son cuentos, son puros cuentos interesados desde el punto de vista político. ¿Y esto cómo es posible? Pues lo explica el propio Milei. El tema es que el único que puede generar riqueza en este país y en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo quiere hacer, lo único que genera es corrupción. La fuente de la riqueza es el sector privado, el empresario. Y las empresas, no los políticos, no el sector público, no el Estado. El Estado se dedica a robar, el sector privado se dedica a producir. Y para eso, precisamente, para producir, las empresas, los empresarios necesitan básicamente 3 cosas, 3 pilares básicos. Libertad económica, seguridad jurídica, es decir, cumplimiento de los contratos, y una fiscalidad mínimamente razonable, cuanto más baja mejor. En definitiva, capitalismo, amigos, capitalismo, así lo explica el profesor, el maestro Miguel Anxo Bastos Boueta. De producción, ahorro, mercado y cálculo, se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo.
La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad, que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres, fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto, les digo, la única solución es esta. Casi que es muy simple lo que estoy explicando. Necesita más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Esta y no otra es la única fórmula eficaz y duradera para acabar con la pobreza. Así lo recordaba el propio Milei en su visita a España el pasado año para recoger el premio Juan de Mariana por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Lo podemos poner en los formatos de ancho basto, ¿no? Digamos, o sea, claro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, duro, duro. Algunos otros logros económicos que conviene destacar bajo el gobierno de Milei en Argentina. Fijaos, producción récord de petróleo con 859.000 barriles diarios, 23 meses acumulando superávit comercial, aumento de los salarios reales, es decir, los argentinos están ganando poder adquisitivo, los sueldos en Argentina crecen por encima de la inflación. Acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los jubilados también ganan poder adquisitivo gracias a la drástica reducción de la inflación. El turismo, un sector importante, marca récord. El consumo privado crece con fuerza a un ritmo de 2 dígitos, de modo que el crecimiento económico se consolida. El dólar se mantiene estable, el precio de los alquileres se ha desplomado, ha regresado el crédito hipotecario y las cuentas públicas están saneadas. El Estado registra superávit, es decir, gasta menos de lo que ingresa por primera vez en más de un siglo. Ahora bien, ¿esto significa entonces que ya está? ¿Que está todo hecho? ¿Que ya está todo alcanzado? Ni de broma. Aún queda mucho, muchísimo por hacer. De hecho, la realidad es que esta tarea, la defensa de la libertad, es permanente, es eterna. Nunca acaba. ¿Por qué? Porque los enemigos de la libertad están siempre al acecho. Fijaos. Porque la diferencia entre ellos y nosotros es espiritual. Necesitamos responder los argumentos morales que esgrimen los estatistas con argumentos de la misma índole. Esto es fundamental. Si no entendemos esto, estamos fritos. Podemos tener una gran gestión como la que tenemos, podemos tener una planadora política como la que hemos mostrado en las recientes elecciones, pero no podemos dejar de dar la batalla cultural. Porque si no damos la batalla cultural, ¿qué tendremos? 4 años de liberalismo, 8 años, 12, 16, 20. Pero esta gente nunca se rinde, porque viven de chuparle la sangre al otro, son vampiros profesionales. Entonces, digamos, o sea, nunca van a querer laburar. O sea, son vagos permanentes. Entonces, ¿el incentivo cuál es? Siempre chupar sangre de otro. Es decir, porque antes que digamos, recuerden, Marx prefirió que sus hijos se mueran antes de ir a laburar. Entonces, los tipos son expertos, ¿sí?, en buscar justificaciones para comerle el bolsillo a otra persona. Entonces, no alcanza con agitar estadísticas si ellos controlan la definición del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Tenemos que entrar en ese terreno y ganarles. Porque el crecimiento económico por sí solo, si es injusto y desigual, como dicen ellos, siempre se va a perder en la arena moral. Amén. Esta es la gran clave, la batalla cultural. De nada sirve que se pongan en marcha políticas liberales, positivas, se fomente el crecimiento económico, se genere riqueza, si no se da la batalla cultural, si no se da la batalla de las ideas, si no se da la batalla moral. ¿Por qué? Porque en caso de que no se dé, efectivamente, acabarán triunfando las ideas equivocadas, las ideas erróneas, las ideas colectivistas, estatistas, socialistas, miserables, expoliadoras, criminales. Y como consecuencia, todo lo logrado se echará por tierra tras el ascenso al poder de las ideas erróneas. Esto es clave. Y esta gente, sin embargo, la izquierda, se dedica a dar lecciones morales, de moralidad, de que ellos son el bien. De bien nada. Sus ideas conducen al infierno más absoluto. Y en cuanto a altura moral, ninguna. No pueden dar lecciones de moralidad de nada. Empezando por el propio Marx, el padre
el padre del comunismo, ¿verdad? Era un miserable, asqueroso. Dejó morir de hambre a sus hijos. Un personaje que vivió toda su vida del dinero de mamá y del dinero de su amigo Engels. Un sátrapa, un tirano, un personaje despreciable que vivía del dinero de los demás. Pero, ¿qué inventó? Lo que inventó. Una ideología que ha llevado a la muerte a más de 100 millones de personas a lo largo de la historia. La ideología más criminal y mortífera de la historia de la humanidad, muy por encima del nazismo. Así que lecciones del zurderío, ninguna, absolutamente ninguna. Seguimos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Hemos repasado los principales logros económicos, pero ojo, que hay más. También hay importantes logros políticos que conviene destacar, porque Milei ha logrado todo esto con el apoyo del pueblo, con el apoyo de los argentinos, y esto, amigos, sí que es un milagro. El verdadero milagro de Milei no es económico, sino político. Su mayor éxito no es reflotar la economía, dado que para eso ya existe una receta, la receta de la libertad. Basta con aplicar las recetas liberales y libertarias, basta con abrazar el capitalismo, no hay más. Cuidado, ojo, importante, hay que hacerlo. Y eso no es tarea fácil, tiene muchísimo mérito. Milei, a diferencia de la inmensa mayoría de políticos, sabe de economía, es valiente y firme a la hora de defender y aplicar sus ideas, y además se ha rodeado de un equipo excelente para poner en marcha su programa económico, empezando por su ministro de Economía, Luis Caputo, y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros. Su mérito, por tanto, es enorme, y de mantenerse esta senda, el ejemplo de Argentina sin duda pasará a los libros de historia sobre cómo un país pobre pasa a ser de nuevo un país rico. Pero, como digo, el auténtico milagro no ha sido ese, sino cambiar la mentalidad del pueblo argentino, convencerles de que el socialismo es la ruina y la libertad es la solución. Ese y no otro es el gran mérito de Javier Milei, su mayor éxito, cambiar el sentir y la mentalidad de todo un pueblo que durante décadas ha estado enfermo de socialismo. Y eso se ha visto claramente, primero con su llegada a la presidencia, pero después con la histórica victoria cosechada en las pasadas elecciones legislativas, donde su partido, La Libertad Avanza, ha logrado un gran respaldo electoral. Así llamaba Milei a las urnas a los argentinos. Argentinos, quiero decirles que estamos en un momento bisagra de la historia. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo. Tener 30% de pobres es dolorosísimo. Pero hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos. Hay 6 millones que salieron de la indigencia. Tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia. Hemos pasado de 9.000 piquetes a 0. La inflación viajaba al 1,5% diario, iba camino a convertirse en un número entre el 15.000 y el 20.000%. Hoy es 30%. Es mucho, es muchísimo, pero vamos por el camino incorrecto. Hay menos inflación, hay menos pobres, hay menos indigentes, hay menos inseguridad. Por lo tanto, vamos por el camino correcto. Y si nos acompañan y siguen abrazando las ideas de la libertad, vamos a hacer que Argentina sea grande nuevamente. Estamos a mitad del camino. Esta vez el esfuerzo vale la pena. Por eso les pido que no aflojen, porque la libertad avanza o Argentina retrocede. Muchas gracias. La libertad avanza o Argentina retrocede. Y la libertad avanzó. La cuestión es que, efectivamente, Milei ganó en las elecciones, arrasó en las últimas legislativas. Lo veis en este gráfico. Su partido, La Libertad Avanza, ha pasado de tan solo 2 escaños en el año 2021 a 38 en el 23 y ahora ha alcanzado un total de 94 tras las últimas legislativas. Y todo ello con un programa político sustentado en la austeridad, es decir,
en los recortes de gasto público. No hay plata, no hay plata, el gran lema de Milei. No hay plata, hay que reducir el gasto, hay que reducir el peso del Estado. Este, por lo tanto, es su mayor mérito y su principal lección para el mundo, a saber, que se pueden ganar las elecciones e incluso arrasar en las urnas, como ha hecho Milei, con ideas y programas liberales. Pues bien, la cuestión es que ahora, por primera vez en décadas, Milei ya cuenta con mayoría en las cámaras para acelerar y ampliar su plan de reformas, después de que 3 diputados abandonaran el bloque kirchnerista, el bloque peronista. Esto significa que por primera vez desde el año 1989 el peronismo no goza de mayoría parlamentaria en Argentina. Milei, una vez más, hace historia. Así lo celebraba junto a su hermana Karina en la Cámara de Diputados. Señores diputados, continuemos la sesión, por favor. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Quedan 2 años para las elecciones presidenciales. Milei está justo en este momento en la mitad de su mandato y, lejos de frenar su plan de reformas, le va a imprimir mucha más velocidad y fuerza. Así, por ejemplo, anunciaba el nuevo jefe de gabinete del gobierno de Milei, Manuel Adorni, algunas de las reformas estructurales que va a implementar el gobierno en los próximos meses, bajo el denominado Pacto de Mayo. Se trata de un nuevo contrato social, una especie de acuerdo de compromisos para refundar Argentina basado en 10 principios liberales básicos. Y lo mejor, lo más esperanzador, es que ha sido refrendado, ha sido apoyado este pacto por la mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas, el equivalente en España a las comunidades autónomas. Bueno, estamos acá, por supuesto, en los términos del Consejo de Mayo. El 9 de julio del 2023, representantes de 18 provincias argentinas firmaron el Pacto de Mayo con el objetivo de acordar 10 puntos que van a poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento. Estos son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno a 25% del Producto Bruto Interno, una educación inicial, primaria y secundaria útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una modernización laboral que promueva el trabajo formal, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respeta a quienes aportaron, y la apertura al comercio internacional de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Esos fueron los 10 puntos del Pacto de Mayo. Por lo tanto, fijaos, próximas reformas que va a aprobar y va a impulsar el gobierno de Milei: defensa de la propiedad privada, recorte de gasto público, rebaja de impuestos, reforma laboral, reforma del sistema público de pensiones, apertura comercial y reforma educativa, entre otros asuntos. Muy bien. ¿Y qué va a pasar entonces? Hace 2 años, a diferencia de la mayoría de medios y analistas, os avancé en este mismo programa que Argentina empezaría a salir de la crisis, y a la vista está que se ha cumplido. Ahora, 2 años después, os avanzo que Argentina, siempre y cuando no suceda un gran cataclismo internacional, va a experimentar un fortísimo crecimiento económico hasta el año 2027. Va a crecer como nunca. Los argentinos van a ser cada vez más ricos y yo, amigos, brindaré por ello. ¡Viva Argentina! ¡Viva la libertad! Visita la tienda de B1 Freedom Collection para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del club B1 Media. No te olvides
Apoya los medios libres e independientes, siempre críticos con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Feliz Navidad y feliz año, amigos. Hasta la próxima.